vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hoy estamos en el libro de Jueces, capítulo 8, y vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 9. Y los de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y reconvinieronlo fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado a vuestras manos a Oreb y a Zeeb, primicias de Madián. ¿Y qué pude yo hacer con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló de esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán para pasar, él y los 300 hombres que había consigo, cansados del alcance. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿está ya la mano de Seba y de Salmuna en tu mano, para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: pues cuando Jehová hubiera entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espina y abrojos del desierto. Y de ahí subió Penuel y hablóles las mismas palabras, y los de Penuel le respondieron como le habían respondido a los de Sucot. Y él habló también a los de Penuel, diciendo: cuando yo tornare en paz, derribaré esta torre. Haciendo una síntesis de los cantos que se mencionan en la palabra de Dios, lo que esos significan para nosotros en nuestra propia experiencia, qué tipo de llamado tenemos internamente en cada uno de estos cantos. Mencionábamos en alguna ocasión anterior que la palabra de Dios contiene básicamente 4 de ellos, y que cada uno de ellos es un llamado para aprender, no el canto, no las palabras como tales, pero aprender internamente el contenido de cada uno, por lo que esto significa. Vimos que el primero de ellos fue el canto de triunfo que cantaron Moisés y todo el pueblo cuando se vieron al otro lado del Mar Rojo, después de haber cruzado en una forma milagrosa tantísima gente, miles y miles de ellos, con animales, con niños, con la carga que traían, con todo cuanto habían adquirido en Egipto y habían sacado, y sin embargo Dios abrió camino para ellos en medio del mar. Y no solo eso, sino que en el tiempo tan breve en que lo hicieron, pasaron al otro lado del mar. Como al llegar a la otra orilla, gozosos de verse libres de sus enemigos cuando el mar se cerró sobre ellos, tuvieron este arrebato de gozo, de gratitud intensa, de triunfo. Semejante al triunfo, a la gratitud intensa que sentimos cuando la carga del pecado ha sido quitada del corazón, porque hemos encontrado la realidad de Jesucristo como nuestro Salvador personal, cuando le hemos abierto el corazón al perdón que Él ofrece, que le costó la vida, intenso sufrimiento, y sin embargo, sufrimiento que llevó con amor y ciertamente con triunfo. Y el pueblo cantó. Después vimos brevemente el canto de testimonio que Dios le dijo a Moisés que cantara y enseñara al pueblo a cantar. Canto de testimonio en el cual Dios se expresa para decir simplemente: piensa en todo aquello que he hecho por ti y no lo olvides. Si lo olvidas y después te quejas, piensa que es únicamente una queja producida por tu olvido. No olvides todas las cosas que Dios ha hecho a lo largo de tu vida.
¿Cuántas veces hemos creído que Dios hace alguna cosa porque la hace en efecto? Después, con cuánta facilidad llega otro problema y nos olvidamos que el mismo Dios que nos sacó de un problema es el Dios que quiere sacarnos de este otro cuando éste se presenta. Y este canto de testimonio no es más que Dios diciéndole al pueblo, su pueblo, usted, yo, si nos consideramos entre los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo el Señor, su pueblo, acuérdate, simplemente acuérdate. Acuérdate de las muchas veces que Dios ha estado en tu camino cuando no sabías qué más hacer, cómo levantarte, para dónde andar. Y Él estuvo ahí haciendo un milagro tras otro. O cuando necesariamente tenía que reprenderte, porque era preciso que así fuera. Bien, solamente como un ejemplo que se me ocurre. Estaba oyendo a un bebé muy lindo, por cierto, gritar hace unos días, y como estaba hablando al teléfono con su papá, le pregunté, ¿qué tiene el bebé? Se rió y me dijo simplemente impaciencia. Su mamá le está dando algo de plátano, creo que me dijo, y cuando no llega a tiempo la cuchara, el bebé grita y grita así. Me reí también y le dije, es un bebé, pero parte del amor es la disciplina. Dios es tan fiel para empezar a disciplinarnos desde el principio de nuestra vida con Él. Y es un testimonio continuo, un testimonio constante de su amor, el hecho de que con toda la suavidad y con todo el amor de que Él es capaz, Él mismo es amor, y sin embargo, con sabiduría, reprende, corrige y enseña. Y este canto de testimonio que Dios le dijo a Moisés, que cantara al pueblo y con el pueblo, es el segundo de estos cantos de la primera fase, que es el canto a Jehová, el canto a Dios, el tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, aquel que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y sin embargo es un juez justo, siempre justo. En esta ocasión vamos a mencionar brevemente el tercer canto, que es como ya se leyó, canto de venganza. ¿Cómo venganza? Dios no es vengativo. Entonces, ¿por qué canto de venganza? Y sin embargo, Débora lo menciona diciendo precisamente esto, porque ha vengado las injurias de Israel. Y después tiene varias consideraciones, todas ellas interesantes, dignas de estudio, pero vamos a detenernos en un par de estos versículos, que Dios ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad, load a Jehová. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las injurias de Israel? No está hablando ciertamente de las cosas que otra persona puede hacer en contra de uno, porque por el contrario Dios nos enseña a perdonar. Dios nos enseña a tener fuerza y a pasar por alto prácticamente casi cualquier cosa, porque si se es suficientemente fuerte para ignorar cuando el yo no es tan determinante ni tan absoluto, no tiene mayor importancia lo que uno pudiera recibir o escuchar. Por cierto que no. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa cuando una injuria es no simplemente un insulto? Es una herida. Una injuria es una herida de alguna manera. Las heridas, entonces. ¿Y quién nos hace las peores heridas sino nosotros mismos? La lucha que Débora había tenido en esta ocasión, y tomamos un poquito esto en el capítulo 4, que es el anterior. ¿Contra quién era esta lucha hacia la cual se levantó Débora? ¿Contra quiénes estaba peleando? Menciona básicamente dos. Está hablando de Jabín, está hablando de Sísara. Estos dos eran los directores, digamos. Jabín
Sísara era el capitán del ejército de Javín. Y este Javín, este gobernante, es una palabra que quiere decir inteligencia. La verdad de las cosas es que no nos derrota la inteligencia ajena, sino nuestro propio entendimiento. La inteligencia ajena puede discurrir, explicar, decir, pero no es la inteligencia ajena, para bien o para mal, lo que puede derrotar el camino derecho, ojalá, que estamos tratando de tomar. No es la inteligencia ajena cuando trata tal vez de herir, de lastimar, tal vez de engañar. La inteligencia negativa siempre tiene manera de hacer trampas, pero no se trata de la inteligencia ajena, esa no nos derrota. Es nuestro propio entendimiento, la manera como percibimos las cosas, la manera como entendemos las cosas, y tantas veces entendemos de manera equivocada. Entendemos distinto a aquello que trataba de decir. Entendemos una cosa que no era exactamente lo que alguien nos quería explicar. No es la inteligencia ajena, es la inteligencia nuestra la que nos derrota por regla general. Esta era la lucha, en este caso, este es el simbolismo espiritual aquí. Débora es una palabra, un nombre que significa abeja. Las abejas no nos son extrañas. Son símbolo de un trabajo constante para producir miel, para producir cera. Y trabajan no para sí mismas. Bien es sabido que la abeja únicamente come aquello que necesita y en cada vuelo sale con el alimento indispensable para ir, trabajar y volver, para producir miel, gota a gota. Y son tan pequeñas las gotas de miel que produce la abeja. Si se me permite una historia, en alguna ocasión estando en un lugar donde hay abejas, alguna de ellas se perdió, la vi en el suelo, me di cuenta que tenía hambre. Cogí un poco de miel diluida con agua, con la esperanza de que bebiera. Lo hizo. Se arrastró hacia la cuchara que le estaba ofreciendo y en el borde tomó aquello que necesitaba. No era mayor cosa. Extendía el dedo, se subió a mi dedo. Admirables animales. Estuvo un momento más o menos reponiéndose. Después de eso sacudió un poco las alas y me dejó sobre el dedo una gota de miel. Después voló. Pensé, vaya lección. Vaya lección. El trabajo, la gratitud y la producción de dulzura. Una dulzura que ellas solamente utilizan en lo esencial. Abeja. La abeja que puede, a pesar del ataque de la inteligencia negativa que tenemos nosotros contra nosotros mismos, o de la inteligencia negativa que pudiera desarrollarse en el hogar cuando incluso la familia decide lastimarse los unos a los otros en actitudes o en palabras. Y sin embargo el trabajo continuo de tomar lo necesario, de adquirir lo necesario, la sonrisa o ninguna, y salir para trabajar recogiendo de lo más bello o entre lo más bello que Dios ha creado, recogiendo de las flores lo necesario para elaborar la miel que ha de servir a otros. Trabajo simplemente, trabajo con dulzura. Débora, abeja, derrotando a Javín, derrotando a Sísara. Javín, simplemente símbolo de inteligencia. Nuestra imaginación que produce para nosotros el miedo, la incredulidad, la desconfianza, la duda. ¿Y no es cierto que así es? ¿No es nuestra imaginación la que nos hace desconfiar de otros?
imaginando cosas que tal vez ni siquiera son ciertas. Y si fueran ciertas, ¿por qué no utilizar nuestra imaginación para producir imágenes de dulzura, imágenes diferentes? Luego este canto que Débora llamó de venganza contra los enemigos del pueblo de Israel, no es más que esto. Es la capacidad de poderse levantar con fuerza y decir simplemente sí, pero a cambio de esto que es negativo, yo produciré dulzura. A cambio de esto que lastima y hiere, yo produciré dulzura. Para mí primero, porque yo necesito la dulzura de Dios, habría dicho la abeja, la dulzura de Dios para poder trabajar y producir lo que necesito para poder dar. No podemos inventarnos algo, no podemos dar lo que no es nuestro. Solamente podemos dar aquello que Dios nos ha dado y después de eso, repartir con la abundancia con la que Él nos permita hacerlo. Abeja, trabajando en contra de la inteligencia negativa, en contra de la duda, de la incredulidad y de todo esto más, en contra de la depresión, sentimientos de humillación, etc. Malas emociones producidas por nuestra inteligencia carnal, malas emociones. Después de todo, si uno fuera a hacer una reflexión sobre las emociones son, ¿lo habremos dicho alguna vez? Uno de nuestros propios enemigos. Porque no estoy diciendo que todas las emociones sean malas, únicamente el mal uso de nuestras emociones es lo que puede resultar mal. Y nosotros decidimos cómo queremos usar nuestras emociones. ¿Qué cosa es una emoción? Es un sentimiento impulsivo, agudo muchas veces, algo que nos produce una aceleración en la sangre, emociones de enojo o de afecto, emociones de alegría o de tristeza. Pero nuestras emociones, cuando no están controladas, ciertamente pueden ser un enemigo severo. Abeja, algo que trabaja para producir dulzura, en contra de las derrotas que sufrimos por el uso equivocado de nuestra inteligencia o el entendimiento equivocado de la inteligencia de otros. Simplemente, Javín, Císara. Otra de las frases que pudiéramos ver aquí, pero antes de pasar a ello, mencionemos un poquito en relación con Císara. Esta palabra Císara significa servidumbre. ¿Servidumbre para qué? No estamos diciendo que abeja simplemente es un animalito que sirve de continuo, que trabaja para bendecir, que trabaja para servir. Entonces, ¿qué tipo de servidumbre es este? La servidumbre a la cual nos condenamos nosotros mismos. Nos inventamos amos de todos tipos, amos negativos. Servimos el impulso de nuestras emociones y no nos damos cuenta de que nos convertimos en esclavos de ellas. Reacciones repetitivas, aunque ahí en el fondo sabemos que no es la mejor de las emociones. Pensamientos repetitivos, a pesar de que sabemos que no son los mejores de los pensamientos. El ojo maligno tan frecuente en el humano, a pesar de que sabemos que esa no es la mejor manera de mirar. La servidumbre a los recuerdos negativos de enojo, de rencor. Hay tanta gente que vive en servidumbre a sus recuerdos equivocados. Son siervos de ellos, servidumbre. Y razonamos el asunto. Es que esto sucedió o aquello no sucedió. Es que la palabra que se dijo, la que no se dijo,
Y esta servidumbre al recuerdo puede ser un recuerdo justamente doloroso, pero está ayer. Alguien dirá, sí, pero el efecto perdura solamente en tanto que uno quiere que perdure, solamente en tanto que uno decida que no es eso, aquello lo cual quiere servir, que preferimos servir buscando lo mejor en cada persona a quien encontremos y considerarla una flor que puede dar algo de color, algo de néctar, o simplemente un ser humano del cual podemos aprender de un modo u otro la importancia del contacto humano. Sísara, Javín, la servidumbre a nuestras ideas o a ideas ajenas, incluso si se quiere, en lugar de la servidumbre a lo que Dios pone delante de nosotros. Bien, no vimos ya mayor cosa de este pasaje, pero brinquemos a uno de estos otros versículos. Por ejemplo, en el 6, habla de Samgar, pero en los días de Jael cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. ¿Qué quiere decir eso? Buscando un poco en la palabra de Dios, encontramos una de las cosas que Dios dice cuando molesto contra la desobediencia del ser humano. Le dice, por ejemplo, estoy en Levítico 26, dice, y si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales, y os apoquen, y vuestros caminos sean desiertos, y vuestros caminos sean desiertos. Son muchos los caminos por los cuales nos lleva nuestra inteligencia equivocada, ganancias deshonestas. Estaba viendo hace poco la construcción de un hotel de paso en algún otro lugar. Son inteligentes para encontrar el sitio, son inteligentes para saber cómo edificar, son inteligentes para ver la manera de ocultar mucho de la vergüenza del ser humano que se refugia en lugares así y en otros peores o tan malos como esos. Inteligencia para el provecho propio y sin embargo un provecho que a la larga no es provecho, sino solo destrucción. ¿Cuántas veces usamos nuestra inteligencia para destruirnos a nosotros mismos y destruir a otros? Sin embargo, le llamamos inteligencia. Tanto mejor dejar que el trabajo de la dulzura, que a fuerza significa el bien de otros, el agrado de trabajar para que otros encuentren no la amargura del pecado, pero la paz de la presencia de Dios, no la amargura de la vergüenza o del cinismo, según se quiera ver, pero la dulzura de la bendición de aquel que puede venir y decirnos, levántate, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, no te detengas, en Él hay dulzura y hay paz.